Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Bueno, estamos en otra añoranza de electricistas, como todos los lunes. Estaba checando el volumen. Bien, agradeciendo al equipo de Radio ESME, especialmente, bueno, a la jefa que llama la atención. Hay una jefa en Radio ESME, desempeñando como debe de ser muy bien su trabajo. Y quien creo que se encarga directamente de atender estas añoranzas de electricista es Iván Hernández. Tenemos años de conocernos, hemos trabajado, por supuesto, antes de la epidemia del COVID, trabajábamos, hay un estudio muy eh, bien equipado, radio, televisión, pero el COVID nos regresó a las casas y acá estamos. Después yo he estado enfermo, no he podido regresar al estudio, en fin, podemos cumplir con nuestra tarea, con esta labor de enseñar a todos ustedes la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Tiene 110 años y va por más. Este año cumple un aniversario más. He comentado que tiene la preocupación increíble desde el día que formalmente el sindicato se creó. Hay hemerotecas, hay noticias, hay periódicos. Por desgracia, en 2009, con la extinción de la compañía de luz, todos los archivos de la compañía, desde la época de Mexican Lion Power Company Power Limited, todos esos archivos desde 1902 están ahora en Lecumberri, en el Archivo General de la Nación. Y estoy regresando al Archivo General de la Nación, a Lecumberri, para recuperar alguna información de las compañías. He comentado que yo, gracias a una beca que obtuve para hacer esta investigación de electricistas, publiqué la primera versión de este libro. Fue mi tesis profesional. Me titulé, el trabajo lo terminé en 1974. Tuve una beca de fines de 1972 hasta propiamente 1974 y medio. Con esa beca pude trabajar este tema. Me titulé en 1975 y el lugar donde trabajaba, el Centro de Estudios del Desarrollo, coordinado por un famoso antropólogo, Ricardo Pozos Arciniega, eh, hizo la propuesta de que se publicara y se publicó en 1978. Como pueden ver, son 3 años de investigación solamente. De diciembre de 1914, en realidad son menos años, a agosto de 1917. Y lo que les decía es que cuando estuve becado y me correspondió de entre 10 alumnos, 12 alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas que estábamos becados, a mí me tocó este tema, este periodo, este asunto.
Y lo que decía yo es que en el ESME, desde el 14 de diciembre que se funda formalmente, tienen sus libros de actas. Desde 14 de diciembre de 1914 a la fecha, en el archivo de la Secretaría de Actas y Acuerdos están todas sus actas de todas sus asambleas. Cuando yo descubrí eso, propiamente tenía ya el esquema, la crónica, la semana con semana de la historia del sindicato. ¿Por qué en 1917 y solo hasta ahí? No recuerdo. Se dividieron las épocas, los periodos entre los 12 estudiantes que éramos todavía algunos pasantes, yo todavía debía materias y nos pusimos a trabajar. De todos, el primero que acabó el trabajo fui yo. Este libro tiene 452 páginas. Yo entregué mi escrito formalmente de 1,200 cuartillas escritas a máquina de escribir en ese tiempo, una Olivetti roja o anaranjada que me servía para teclear en casa y una Remington en uno de los cubículos de la facultad. Terminé, me titulé en julio de 1975 y por esa época, después de titulado, se presentó el material al Departamento de Publicación de la Facultad y se tardaron 3 años en publicarlo, probablemente 2. Como acta sociológica, una colección que se publicaba por el Centro de Estudios del Desarrollo. De hecho, la primera página interior está así, tal como fue el libro original de 1978, Víctor Manuel Sánchez Sánchez. Bueno, el título, Surgimiento del Sindicalismo Electricista, 1914-1917, primera edición 1971, 78, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Centro de Estudios del Desarrollo, Universidad Nacional Autónoma de México, 1978. La primera reimpresión 2016 y la segunda 2021. La primera edición publicada por la UNAM y por la Facultad de Ciencias Políticas. Esta solicité yo a la facultad de nueva cuenta que se publicara una nueva edición, no se pudo, y en los tiempos neoliberales los autores pagamos la edición de nuestros libros. Hice un convenio con la editorial Viceversa, quien se encarga de distribuirlo. Buscan en la página editorial Viceversa, está hasta aquí abajito, y ahí lo pueden conseguir. Les pido de favor que lo pidan a editorial Viceversa para que lean mi tesis profesional de 1975, publicada en 1978. Hace ya un buen rato. Si cerramos al 80, serían 20 años para cumplir el siglo y lo que llevamos ahora, 25 años más. Hace 45 años que entregué este libro. Y que en ese sentido podríamos decir que es la base del programa, que lo voy a leer una parte alguna vez en esto
en las que viene porque les he dicho que estoy leyendo algunas cosas que he escrito. En realidad, aquí está basado en muchos documentos de los periódicos de la época, obviamente 14, 15 y 16 en la Revolución Mexicana, en la Hemeroteca Nacional. Estuve revisando los periódicos de la época, de ahí saqué información del libro de actas que les digo que tenía. En 1916 hubo una gran huelga general que el Sindicato Mexicano de Electricistas realiza con el apoyo de la Federación de Sindicatos Obreros del DF. Hay una gran mentira histórica, por eso les invito a leer el libro. La historia oficial, la gran mentira, la verdad histórica que nos platican es que la Casa del Obrero Mundial organizó la huelga general de 1916. Falso de toda falsedad. Quien impulsa, organiza y sustenta la huelga general de 1916 es el Sindicato Mexicano de Electricistas, y en este libro muestro las mentiras de la verdad oficial. En fin, con el paso del tiempo, he escrito en algunas revistas obreras, por ejemplo, en la revista de la Casa del Obrero Mundial, otra que se llama Historia Obrera Hoy. He publicado algunos artículos en La Jornada. La Jornada tenía un suplemento que se llamaba Jornada Semanal, y ahí llegué a escribir también varios artículos sobre clase obrera, industria, política y económica de aquellos momentos. Y a partir del 2018 empecé, bueno, escribí también en Excelsior algunas cosas. Especialmente en Excelsior escribí acerca de la política municipal del país, las condiciones sociopolíticas de los municipios en México. Y les digo que a partir del 2008 empecé a escribir en el periódico El Día, hasta adentrados 2010, 2011. Casi 5 años estuve escribiendo en el periódico El Día. Y se me ocurrió, gracias a que conocí Editorial Viceversa, reunir todos los artículos que eran semanales, que aparecieron en el periódico El Día. Los reuní, junté todos los artículos y logré con esa reunión de artículos escribir, bueno, la suma de todos los artículos de estos años me dieron para tener 3 tomos publicados. Se llaman Añoranzas. Escribía yo, bueno, trata aquí lo que está en el tomo 1, 2 y 3 sobre la política nacional de aquella época, de octubre de 2018 hasta entrado el 2010. Añoranzas y subtítulo Trabajo versus Capital, es decir, el comportamiento político del gobierno sobre los trabajadores y el comportamiento político de los trabajadores. ¿Quién es el enemigo sine qua non de los trabajadores? Los capitalistas, el capital. Y los gobiernos neoliberales, incluyendo los llamados de la transición, que en realidad nunca ha habido transición en este país. Todo lo que pasó durante el priismo siempre fue un ataque, un sometimiento en contra de la política obrera.
Ahora que voy a Lecumberri, les recuerdo a todos que una parte importante de los presos que estaban en Lecumberri y que desde la época original de Lecumberri, cuando Porfirio Díaz la funda como la mejor cárcel y que se convirtió en la peor cárcel, sí puede decirse para los delincuentes, pero especialmente se usó como cárcel política. Todos aquellos que se opusieron a Porfirio Díaz, que buscaban la democracia, que luchaban contra la injusticia, contra la corrupción y la imposición autoritaria, eran encarcelados. Esa política inaugurada por Porfirio Díaz siguió en la época priista y con mayor razón en la época del PAN. Se fusionaron los intereses del PRI y el PAN y en realidad no hubo transición porque se continuó con esa política. Bueno, editorial Viceversa. Ah, también aparecen en Amazon. Aparece este en Amazon, en la librería Gandhi y Caballito, en editorial Viceversa y en Amazon les recomiendo ahora estos tomos que en su momento eran asuntos de política contemporánea, de coyuntura, de análisis de lo que sucedía semana con semana, es, hoy es historia. 2008, 2009, 2010 es historia. Pero he estado leyendo algunas cosas y de verdad que son como historia interesantes y como política electricista también. La vez pasada les señalaba cómo en la edición que preparé, los artículos compilados, llegué a hacer una división. Aquí se las muestro otra vez. A partir del capítulo 4, página 96, empiezan los artículos sobre electricidad, industria eléctrica, trabajadores electricistas, política económica para la industria eléctrica. El tomo 3 es más de electricistas y electricidad que de política nacional. Y el tomo 4, que no logré ya tener dinero para imprimirlo, lo tengo todo compilado, espero algún día juntar unos ahorritos y volverlo a publicar. El tomo 4 está dedicado exclusivamente a añoranzas de electricistas. He hecho de, desde que me dieron la beca, incluso ahora, una constante revisión histórica de la política de la industria eléctrica en el país, de las empresas eléctricas particulares que se apoderaron de la industria en tiempos neoliberales y entonces por eso sigo narrando estas añoranzas de electricistas porque 110 años es una historia que platicada hora con hora cada semana es muy difícil de completar. Les he dicho que en el transcurso he publicado varios libros, les presenté este, coordinado por Victoria Novello, una antropóloga muy reconocida. Aquí escribí, y estos 3 tomos de añoranzas, artículos compilados, coordinados, escritos por mí en el periódico El Día desde octubre del 2008. Y la vez pasada, bueno, obviamente es una promoción, cómprenlos, es una, pues chance vanidad. ¿Por qué no? Es algo que he estado escribiendo desde siempre y que, pues, de alguna manera me tengo que proponer,
Me tengo que promover, tengo que decirles que lo- no sé si escribo bien, eso sí se los dejo de tarea. En 2007, ya lo dije también, pero lo repito, durante 5 o 6 aniversarios del sindicato, cuando cumple años, he logrado escribir propiamente toda la revista Lux, que es el órgano oficial del sindicato, toda la revista Luz, cada tomo de esos aniversarios, con más de 150 a 200 páginas. En la UNAM no consideran que son libros. Yo digo que son libros. En la UNAM, según el criterio de puntaje que se tiene, si los libros son, como en este caso, de una editorial reconocida, no son libros. Son revistas, no son revistas ni científicas ni de ciencias sociales, son revistas de difusión, algo así como revistas populares o populacheras. En 2007 escribí este libro que publicó el sindicato, la Secretaría de Educación y Propaganda. Son 240 páginas. En cualquier lugar un libro de 240 páginas es un libro. Cuando publica, edita y difunde el Sindicato Mexicano de Electricistas, como no es un carácter académico puro, no existe, no es libro. La revista Lux, que les menciono que he publicado 6 de más de 200 páginas, son revistas de difusión. No tienen el grado de revista académica o científica. Igual que este libro. Este libro, si logran ver, trata del sindicato en tiempos de Agustín Sánchez de Lin de los años 50. Agustín Sánchez de Lin, junto con quizá no sea muy conocido en términos a nivel nacional, pero en estos años, del 56 al 58, 54 al 58, fue secretario general y se hizo un aliado político de un conocido por todos nosotros, Demetrio Vallejo. Hasta un conflicto en 58 que tuvo Vallejo al lanzar una huelga en su sindicato, el sindicato de ferrocarrileros a nivel nacional, y López Mateos, un presidente que siempre se ha creído que es un bonachón, un buena onda, mandó reprimir a Demetrio Vallejo y lo mandó encarcelar a Lecumberri. Entonces, es la época de la relación política entre electricistas y ferrocarrileros, con la ocasión de que tenía Demetrio Vallejo que democratizar a su sindicato y de pedir aumento de salarios para todos los ferrocarrileros. Y se enojó, le alborotaron el gallinero a López Mateos, le mandó los soldados, lo reprimió, atrapó a su gente del comité ejecutivo del sindicato ferrocarrilero y en especial a Demetrio Vallejo lo mandó a Lecumberri. Duró varios años ahí. En 1968, una de las consignas más fuertes del movimiento estudiantil, del cual siempre me sentí orgulloso de participar, era la libertad de los presos políticos, especialmente de Demetrio Vallejo. Bueno, este libro seguramente les podré leer en alguna ocasión
y es también una de las cosas que he escrito. La solidaridad electricista y la insurgencia obrera, edición de la Secretaría de Educación y Propaganda del sindicato. Para la historia formal, para la verdad histórica, esto no es un libro. Los académicos dicen que como no tiene título de editorial por Rúa, de editorial de la UNAM, de editorial viceversa, esto es un folletín, un cuadernillo de tercera. Con este no gané puntos de productividad académica. No me lo valieron como libro a pesar de que tiene 240 páginas. Así es la política académica en la universidad. En fin, ya he hablado del tema y se los estoy presentando por una razón. En la añoranza anterior yo les decía, miren, vean, es muy interesante, ¿por qué no compran este libro en Amazon, en editorial, viceversa? Y resulta que lo movía yo tan rápido que no les di oportunidad de ver bien la portada y de insistir en que son artículos de Víctor Sánchez, escritos originalmente en el periódico El Día y compilados para hacer 3 tomos de libros. Tomo 1, tomo 2 y tomo 3. Por favor, en editorial viceversa los pueden pedir y en Amazon. Bueno, como diría mi abuelita, a lo que te truje, chencha, chencha, después de esta promoción personal, de esta publicidad, vamos a leer 2, 3 artículos, ya no me va a dar tiempo de mucho, y les voy a leer uno de aquellos que escribí sobre política nacional y uno de política. La vez pasada leí sobre las tarifas eléctricas que se aplicaban en el país y les voy a leer ahora uno de política económica general o de política obrera. Se llama el artículo Perspectivas Sindicales y el 1 de mayo. Bien, dice así. Es evidente que este artículo, perdón, trata de el 1 de mayo del 2009. El Congreso del Trabajo y la CTM simple y llanamente dijeron que no se puede marchar. Hay contingencia sanitaria. Ni un comentario, ni una postura política, solo la noticia decía cancelación de la magna concentración del 1 de mayo. Se aclaraba en la página del Congreso del Trabajo. La suspensión del evento fue con el objeto de evitar que la concurrencia masiva de miles de trabajadores, de compañeros, pudiera provocar que alguno de ellos resultara contagiado y desde luego evitar también que se pudieran afectar directamente o propiciar el contagio a cualquier otra persona en general.
El Congreso del Trabajo expresó su reconocimiento y solidaridad al gobierno de la República y a los gobernadores de los estados afectados. Le reconoció el empeño con que han afrontado la epidemia de influenza humana hasta lograr erradicarla lo antes posible. Era la epidemia de influenza en 2009. Nada de nada, excepto apoyo incondicional a Felipe el Pequeño. Así lo denominé en mis artículos. Felipe el Pequeño. Cuando se le ocurrió al Felipe ponerse un traje de militar que le quedó grande, se difundió una caricatura en la jornada de una persona pequeña con un traje que le quedaba muy, muy grande. Se veía pequeño. No es muy de Felipe Calderón Hinojosa, pero con esa ropa militar se veía más pequeño. Yo siempre le puse en mis artículos Felipe el Pequeño. Era ya un neoliberal. Privatizó, disque combatía a los narcos, pero realmente privatizó, combatió a los trabajadores mexicanos. Bueno, esta es la postura del Congreso del Trabajo. Apoyo total a el pequeño. El 14 de mayo, la UNT, Unión Nacional de Trabajadores, expone un virus de incapacidad que profundiza la crisis de credibilidad. Yo agregaría ahora de crisis económica. Después de reconocer la existencia del virus y la epidemia de influenza humana en el mundo, acuérdense que le dieron muchos nombres. Originalmente fue la influenza porcina. Para esta época del artículo ya era influenza humana. Critica la ruptura del Estado de Derecho al quebrantar las garantías individuales para convertir la emergencia sanitaria en un estado de excepción. Mostró la impericia gubernamental, pues con presupuesto ínfimo han cuasi liquidado la infraestructura de salud, seguridad social, educación e investigación científica. Este artículo, esta declaración salió en la jornada. En su análisis expone las condiciones económicas que han afectado en forma directa los avances científicos y tecnológicos. En ese documento se centra la crítica en el entorno de la política de salud, de investigación como de educación, pues la afrenta de la pandemia tiene su causa en ellas. El impacto económico y el alto costo social por la influencia sobre la economía mexicana han profundizado y ampliado los efectos de la crisis económica, agudizando el desempleo y la pobreza, toda vez que el gobierno se equivoca al favorecer la exageración y el miedo en vez de impulsar medidas preventivas y un eficaz tratamiento. Todo esto estaba con comillas. Concluye demandando la UNT, comillas, incremento sustantivo de los presupuestos de todas las áreas y una política de Estado en la ciencia y la investigación científica básica, incremento de presupuesto. El 14 de mayo, él me exhorta a la clase trabajadora, al pueblo en general, todos al Zócalo este 1 de mayo. El ESMESI convoca al Zócalo.
La alegoría es evidente en un pueblito pobre, la gloria. Se inició la pandemia bajo los auspicios del imperialismo, pues las granjas Carroll son filial de Sheinfeld Foods Initials desde febrero, pero nada se hizo. El brote anunció el porvenir, pero el dispositivo gubernamental, el que impone el impune Felipe el Pequeño, fue de estrategia y seguridad nacional. Fue imperativo como golpe de Estado, como golpe de sitio. Fue una estrategia de seguridad nacional dirigida por el ejército. El Pequeño, hasta el 24 de abril, 2 meses después, rompió los derechos individuales de los mexicanos y de todos los procedimientos constitucionales. Clamó por los frentes de guerra como por aterrar con las policías y el ejército. Demagogia pura y ataque militar. Lo que nos invade es el virus de la pobreza, que también es letal, aunque lento, muy lento. El médico de la crisis diagnosticó catarro. Felipe el Pequeño dijo, hay catarro, no gripe, no influenza. ¿Cómo podemos olvidar eso? Su jefecillo nos declaró más que inmunes. Acuérdense, en especial Cartens. Anunció el 5 de mayo un apoyo de 27.400 millones para las áreas turísticas, un descuento del 20% en cuotas patronales al IMSS. Además, la carga tributaria patronal bajaría 2.000 millones de pesos. Todo esto medidas para apoyar a la burguesía nacional, a los patrones, a los grandes industriales. Recién aceptó la enfermedad, pues bajaría el Producto Interno Bruto 4.1%. También le falló. El 23 de mayo sabemos que el descenso fue mayor al 6%. Del otro lado, como sabemos, descuentos a salarios, despidos a cuenta de la emergencia, violaciones contractuales, ataques directos a los obreros y trabajadores del país, en conclusión, mayor pobreza y miseria. Propone el ESME derogación de las leyes recientes del Seguro Social y del ISSSTE, retorno a la constitucionalidad, reducción tajante a las tarifas de los bienes y servicios estatales, impulso al campo y creación de una reserva estratégica de granos, soberanía alimentaria, terminación del estado de sitio y respeto irrestricto de las garantías individuales, retorno de los militares a sus cuarteles, aumento a los salarios y estricto control de precios de la canasta básica, protección a lo mínimo que consumían el pueblo trabajador. Parece que el 1 de junio tiene elementos suficientes para plantear una serie y argumentada y sólida crítica a la pandemia militar de Felipe el Pequeño. Con agrado la manifestación en contra de ese estado de cosas y por las causas vitales de un cambio de rumbo. La alternativa quizá sea un poco nebulosa, pero existe una claridad esencial. Sabemos lo que no queremos. Sabemos lo que no queremos. No queremos neoliberalismo ni sumisión a los capitalistas ni al gobierno del PAN. No queremos política neoliberal de ese momento. Contra de ello todos solidarias, todas, como en aquellos tiempos los obreros mexicanos a marchar este 1 de mayo, ya. Va pues.
y pues como sabemos es cosa de recordar. El 8 de marzo. 18 de marzo, mejor subrogar. Subrogar es contratismo a particulares. Contratismo para destruir instituciones sociales y públicas. Veamos de lo que escribí en aquel momento. Felipe el Pequeño lo expresó con toda claridad para vivir mejor. Para vivir mejor, nada que la subrogación en materia de estancias infantiles, pues es un tiro de tres bandas. Para madres sin trabajo serían mujeres de negocios. A simples madres trabajadoras les cuidarían sus hijos y los niños estando en lo mejor de lo mejor de las estancias infantiles llamadas pasitos, los peques o patitos. Destruye las guarderías del Seguro Social. Deja de lado las guarderías del Seguro Social, las hace a un lado. A cambio, surgen sus fabulosas estancias infantiles patito. Acá se explica. Este programa, decía el pequeño Felipe, este programa está concebido con una lógica distinta y de sentido común. Nosotros no estamos pensando en las grandes instalaciones, no, no. No estamos pensando en las grandes estancias, en los grandes arquitectos, no estamos pensando nosotros, no pensamos en eso, estamos pensando en las casas, en los patios, en las cocheras, en las salas, en los comedores, que adaptadas pueden ser excelentes estancias infantiles para quien, para los niños del barrio cuyas mamás trabajan y que antes no se acostumbraba a que trabajaran. Se ve que no se conoce al pueblo trabajador. Bueno, está escrito. Página 141 a la 144. ¿Por quién van a atender esas nuevas estancias infantiles que estará en la cochera, en el patio, en la recámara? Por mamás del barrio o de la colonia, que no tienen alternativa de ingreso o de trabajo y que saben y pueden hacer perfectamente bien esas funciones, cuidar a niños. Está en la página web de la presidencia esta información, tal cual. Consulté la página de presidencia y de ahí saqué la información. Fox llamó al pueblo a crear changarros o irse de jardineros a la frontera norte. Lo logró y crecieron los changarros. Ahora el pequeño Felipe lo asume como proyecto de nación y feliz lo multiplica como promotor del empleo y para el futuro de los niños. Subrogar las funciones de las guarderías del Seguro Social y del ISSSTE. Se acaban, no más. Una profesionista, sin embargo, sin trabajo, puede ser responsable de la estancia Los Pasitos. Tiene su negocio, una profesionista tiene su negocio. Claro, tiene que tener casa. Dijo que hay 740,000 personas con empleo atendiendo a 51,000 niños, a las que se les dio un apoyo de 700 pesos por cada uno de los niños y hasta 35,000 para arreglar la casa, a través de FONAES, y los niños puedan desarrollarse a plenitud. Cualquier mamá
de cualquier tipo, profesionista o no, sabe atender niños. Mejor que en las guarderías del Seguro Social, mejor que en las estancias infantiles del ISSSTE. Así lo dijo Felipe el Pequeño. Se rompió la meta del 2007 y van por atender a 90,000 espacios. Sé que hay mucho espacio, perdón, comillas, perdón, comillas. Sé que hay mucho espacio en las estancias ya creadas y se logrará todo para vivir mejor. Su reforma fiscal servirá para habilitar más estancias. El camino es el correcto para vivir mejor. Sin descanso en abril del 2008, al inaugurar la estancia Los Peques, afirmaba que este programa le gustaba. Ya es un programa, en primer lugar, pensado en los niños y también es un programa pensado en las mamás de los niños y en las mujeres sin trabajo. Es un programa pensadísimo. No le llama contratismo, no llama subrogar. Es el 8 de marzo, cuando declara: la estancia infantil no es una obra pública muy costosa. Es una casa normal donde se adapta la sala o la cochera. La cochera, imagínense. Se subroga, esto estaba entre comillas, se subroga la política oficial por la cochera. Vaya, pues, es un changarro para el barrio que da trabajo, pues. Es un negocio para vivir mejor. Válgame la cosa. A las desempleadas, a las profesionistas desamparadas o a las mujeres de más de 40 les da trabajo y a las mamás les da tranquilidad. Con los peques se alcanzaron las 6,400 estancias en todo el país para niños sanos en un lugar seguro. La cochera es segura. La sala o la cochera es segura. La preparación profesional de las guarderías del Seguro Social eran inseguras. Es una mamá que de una semana a la otra se convierte en experta, pedagoga, psicóloga, atendiendo niños del barrio. La página de la Sede Sol resume con 68 instancias un estado, entre 100 y 200 estancias, 13 estados, entre 200 y 300 hay 8, con más de 300 solo 5, con más de 400 Jalisco y Guanajuato. Veracruz tiene 561, el DF tiene 655 y el Estado de México 1,119, dando un total de todas ellas de 8,923 estancias infantiles. El logro para vivir mejor, decía el pequeño Felipe. Una nota del Universal del 3 de enero de 2010 dice: durante 2009, la Sede Sol atendió a 254,413 niños, beneficiando a un total de 233,321 madres de familia y a 237,178 hogares por medio del programa de estancias infantiles, que contó con un presupuesto de 2,499 millones de pesos. Estancias en la cochera o en la sala para vivir mejor, dijo el pequeño Felipe. En la web de la presidencia, el pequeño promueve que hay más de 9,000 instancias con atención a más de 200,000 niños y niñas, incorporando al mercado laboral a 250,000 de mujeres al dejar tranquilas a sus hijos y además propicia
La estancia crea empleo a más de 45,000 mujeres que cuidan niños o en su cochera o en la sala de sus casas. Requisito mínimo, secundaria y una sala o una cochera. Esta va en la página de la Presidencia de la República, esta información. Afirma que en la carrera por la igualdad de géneros se aporta mucho. En la carrera del empleo se aporta aún más. En la subrogación de una política de Estado que era costosa para bajar el presupuesto, se llevó el campeonato. Obviamente una guardería establecida, una buena construcción, con trabajo de arquitectos, con trabajo de ingenieros, con trabajo de electricistas, albañiles, en fin, era caro. Una instancia del Seguro Social era costosa, a bajar los costos, punto. En la seguridad y atención integral de los pequeños, a cambio de una guardería del seguro del ISSSTE, en esa seguridad integral, nada más mejor que Pasitos, Los Peques y Patito, las nuevas estancias infantiles del pequeño. La subrogación es el camino para dar su lugar a las mujeres como trabajadoras y como madres. La subrogación en el 8 de marzo es sin duda el ABC. Esto pasó en la estancia infantil, el ABC, subrogada a una prima de la esposa de Felipe el Pequeño. Bien, leeremos uno de electricistas, después del de la vez pasada. Insisto, este es el libro de donde compilé todos los artículos del periódico El Día, donde escribí durante 4 años. Constitución y tarifas. Todos los personajes electos en el país asuman, se someten y juran cumplir y hacer cumplir la Constitución. Los poderes, todos están bajo esa condición en sus cargos políticos. Todos son todos, cada uno de sus integrantes, sin importar el origen. Su destino está marcado de tal juramento. Nada más, pero tampoco menos. Todos juran hacer cumplir la Constitución de la República Mexicana en todos sus artículos. Se supone que en realidad todos los gobiernos y administraciones están contemplados en dicho compromiso, en dicho juramento y en dicha responsabilidad. Los demás nombrados por los jefes se someten por extensión. El jefe juramenta y los que nombra están comprometidos con el juramento del jefe. ¿Quién los nombra ha jurado por ellos? Hay un mandato expreso del voto popular y hay un proyecto nacional por aplicar, acatar y promover en aras del desarrollo social del país. Nos guste o no, así es. Nos guste o no, deben acatar la Constitución. Es este el espíritu constitucional. Voto, mandato, Constitución y nación son una y la misma cosa. La industria eléctrica nacional es parte de la cosa misma.
Es uno de los recursos estratégicos para desarrollar el proyecto de nación postulado en la Constitución como mandato popular, proyecto social y programa económico. Aquí se involucra un aspecto más. Los trabajadores, elemento esencial para aplicar y cumplir el mandato, que permita o promueva fortaleza real y social de los mexicanos, propietarios ciertos de la industria eléctrica. Es una política industrial clara. La Constitución dice que todos los mexicanos somos propietarios de la industria eléctrica. El capítulo de garantías individuales contiene los derechos universales de los hombres, los derechos humanos. Con esos derechos se inicia nuestra Constitución. Son la parte inicial y sustancial sobre las personas, sobre el desarrollo social y político de los hombres y de las mujeres, base, sustento de las personas, los ciudadanos, los mexicanos. Estamos en el capítulo 1 de la Constitución, de la suprema ley del país. El artículo 27 constitucional es de los recursos estratégicos de la industria eléctrica. Eso está en este capítulo 1. Así de claro, así de preciso es el mandato del constituyente. Las industrias de energía son para los mexicanos, el desarrollo social y político de los mexicanos, atendiendo a sus características, como tales, incluso como desiguales, porque los mexicanos todos somos diferentes, somos desiguales. No más por eso parece cumplir una parte del inquilino de los pinos. Ha puesto la industria eléctrica al servicio del crecimiento económico, industria del comercio y servicios. Tienen ya tarifas para solventar las exigencias del mercado, aún con mayor atención ahora en la crisis. Les ha bajado en forma considerable las tarifas. Los altos consumos pagan menos de la mitad de la tarifa. Incluso algunos no pagan. Trato desigual para los desiguales. A los de mayor consumo, su tarifa de apoyo del Estado. Mire nada más que contradicción. Apoyo a los grandes consumidores y les baja las tarifas. Vaya. Toca el turno para el resto de los mexicanos. Primera cuestión. En las zonas de clima extremo, las condiciones de vida se convierten en opresivas a las personas y se agravan por las altas tarifas cuando los electrodomésticos alivian la condición humana. Los costos los oprimen. Horario, clima, humedad y condición económica son elementos clave del cumplimiento cabal en materia de energía eléctrica para beneficio de las personas. Las tarifas basadas en la premisa social del desarrollo constitucional. Estamos señalando una aguda contradicción del gobierno del pequeño. El cambio de la política tarifaria permitirá entregar a los mexicanos pobres la energía que necesitan, según la región, según su posición social, modificando la estructura de las empresas como la opresiva tarifa de Comisión Federal sobre Compañía de Luz o la sangrante acción de Hacienda sobre ellas. Los ingresos propios permitirían su autonomía de gestión y de inversión, tarifas acordes a las potencialidades económicas de los diversos usuarios, dará cuenta de finanzas sólidas en la industria. Retiro de los pideregas como de las concesiones a particulares impulsaría la inversión propia. La modernización y reestructuración es posible, así sería posible y necesaria, bajo las formas bilaterales con los trabajadores, una tarifa social
acorde al proyecto constitucional, acata la norma, cumple el mandato y humaniza la política. De eso se trata la cuestión. Tarifa especial a los ricos de acuerdo con la tarifa especial a los pobres. La Constitución es precisa. Todos los personajes de la vida política han jurado cumplirla. También eso es claro, se incumplen o se desvían, que renuncien o son traidores. El capítulo de derechos individuales y el 27 constitucional, inscrito ahí, por lo mismo es sencillo. La energía eléctrica es un derecho humano. Está en el capítulo de derechos individuales. Y cada una de las personas tenemos derecho a la industria eléctrica, porque está como derecho individual de las personas, como garantía individual en el capítulo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con sus asegúnes siendo desiguales es la diferencia según su condición social y su posición económica. Electricidad para el pueblo de México porque es su propietario. Así lo escribimos en ese tiempo. La Constitución ha cambiado. El capítulo de derechos individuales, de los derechos humanos universales del hombre y la mujer están ahí. Y el último artículo 27-28 constitucional, que es parte de ese capítulo, dice que la energía es del pueblo de México. Y entonces, estando en el capítulo 1, la energía, el recurso estratégico, es para el desarrollo de las personas, de los individuos, porque está en ese capítulo. Es simple, es un derecho humano que pague el que más tiene y que la energía eléctrica sea gratuito. Hoy podríamos agregar a los pensionados, a los jubilados promedio, Qué bueno que ya quitaron las jubilaciones de los presidentes, pero hay muchos que fueron directores de Banjico, que fueron directores de empresas como Comisión Federal, Compañía del Uso Pemex, que habría que quitarles esas jubilaciones y que tengan las jubilaciones del ISSSTE, como todos nosotros cuando somos del ISSSTE. Todos los profesores universitarios trabajamos para el Estado y todas nuestras pensiones serán jubilaciones del ISSSTE. Y así como todos los trabajadores, directivos, responsables de área, secretarios de Estado, trabajan para el Estado, su jubilación tiene que estar en el ISSSTE. Punto. Son trabajadores al servicio del Estado y por tanto que reciban su jubilación del ISSSTE. Y hay que cumplir el 27 constitucional. Está dentro de las garantías individuales de energía eléctrica, la energía en general. Es un derecho constitucional, es una garantía individual. Así debe ser, que se cumpla la Constitución. Y bueno, eso lo escribí en el tomo 1 de Añoranzas, Trabajo versus Capital, en 2009. Se acabó el tiempo de las añoranzas de electricistas y les invito cordialmente a que lean en los 3 tomos de editorial Viceversa estos
artículos, estas columnas semanales que escribí a partir de octubre del 2008. Es una promoción, no puede decir, cómprelo, llévelo en oferta, 2 por 1, 3 por 1, llévelo, llévelo, llévelo. No está en oferta editorial, viceversa, tiene su precio. Y pues estamos en la publicidad de editorial viceversa. Por favor, lean lo que, con lo que me titulé como sociólogo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en 1975. Por favor, saludos a todos los amigos, compañeros de toda la generación de la Facultad de Ciencias Políticas. Solo 2 compañeros llegamos a esa facultad: Alejandro Miranda y Víctor Sánchez. Los demás se repartieron en las demás carreras. Igual, por favor, añoranzas. Hoy es historia contemporánea. Parece que más o menos escribí analíticamente correcto. Se acabó el tiempo. Gracias por hoy y nos vemos la próxima semana en otra añoranza de electricistas. Gracias al equipo de Radio ESME. Por ahí nos encontraremos.